La cinemática, física y química. Muy buenos días, tardes, noches, cuando estéis viendo esto. El día de hoy vamos a explicar qué es la cinemática, qué son el movimiento, el MRU, el MRUA y el MCU. Así que comencemos con un resumen. La cinemática es, en resumen, el estudio del movimiento. Todos los movimientos tienen una velocidad, una trayectoria, un cuerpo o un móvil, tiene una posición, tiene un espacio recorrido, entre otros. Veremos todo eso. Y también veremos algunos tipos de movimiento. 3, el MRU, el MRUA y el MCU. Entonces, con todo esto claro, comencemos viendo qué es el movimiento. ¿Qué es un movimiento? El movimiento es algo relativo, en lo que un cuerpo se desplaza de un punto A un punto B. ¿A qué me refiero con esto de que es una cosa relativa? Mira, me explico. Imagínate esto, imagínate un precioso Seat León. Imagina que tú vas sentado en este coche y conduce tu amigo Álvaro. Por ejemplo, esto es un caso hipotético, para explicar lo de que es un movimiento relativo. Desde tu perspectiva, por más que el coche avance muy rápido, Álvaro no se mueve, porque él está en el sitio del conductor y no se mueve de ahí. Desde tu perspectiva está quieto. Sin embargo, ahora digamos que el coche se mueve y pasa al lado mío. Está a una distancia de 20 metros, digamos. Y se mueve y se queda a una distancia de 5 metros. Desde tu perspectiva, Álvaro no se mueve, como ya he dicho, está en el asiento del conductor y no se mueve de ahí. Pero desde la perspectiva del que está fuera del coche, Álvaro sí se mueve. Por eso se dice que el movimiento es relativo, porque depende de desde dónde medimos ese movimiento. Entonces, si el movimiento es relativo, y a veces se puede hablar de movimiento y a veces no, ¿de dónde sacamos que es un movimiento? Porque si depende de la perspectiva, habrá que basarse en algo para decir si es un movimiento o no. Lo sacamos de una cosa llamada sistema de referencia. El sistema de referencia, o punto de referencia, se le puede llamar de ambas formas, es un punto desde el que se observa el propio movimiento. Por ejemplo, volvamos con el SEAT. El SEAT está a 20 metros de distancia. Digamos que se mueve y se queda a 15. 20, 15, se ha movido 5 metros. La distancia ha cambiado 5 metros. Pero ha cambiado 5 metros, ¿la distancia de qué? La distancia del SEAT ha cambiado 5 metros. Pero, ¿ha cambiado 5 metros? ¿En qué sentido? ¿Desde dónde? La distancia del SEAT ha cambiado 5 metros respecto a la posición de Zaka, respecto a mi posición, es un ejemplo. Entonces, podemos deducir que Zaka es el punto de referencia, porque es el punto desde el que estamos evaluando el movimiento, y el SEAT es el móvil, porque así se llama lo que se mueve en un movimiento, el móvil. Y ahora que sabemos lo que es el punto de referencia y que sabemos lo que es un móvil, ya tenemos una respuesta por si en el examen nos preguntan qué es un movimiento. El movimiento es el cambio de posición que experimenta un cuerpo o un móvil, se puede poner cualquiera de las dos, en relación a un punto o un sistema de referencia. Esa es la definición de un movimiento si nos la preguntan en un examen. Ahora, las propiedades de un movimiento. Un movimiento tiene propiedades. Con propiedades me refiero a las cosas que tiene. Un movimiento tiene una velocidad, una aceleración, bueno, las cosas que tiene, sus propiedades. Entre las propiedades del movimiento están el punto de referencia, el móvil, la trayectoria, el desplazamiento, el espacio recorrido, la posición y la velocidad. El punto de referencia y el móvil ya los hemos visto, y lo demás parece mucho, pero es fácil y lo vamos a ver ahora mismo. Por ejemplo, la trayectoria que sigue el móvil. Si nos piden que definamos la trayectoria, ¿qué ponemos? La trayectoria es la línea que describe el móvil en su movimiento. ¿Y qué quiero decir con esto de línea que describe? Bueno, vamos a coger un mapa de la ciudad española de Bilbao, por ejemplo. Estás en el punto rojo, te quieres ir al punto verde. Hay algo ahí y te quieres ir. Así que vas por este camino. Pues esta línea azul es la trayectoria, porque es el camino que tú has seguido. Es la línea que tú has descrito realizando tu movimiento. Esa es la trayectoria. Y nos vamos a quedar en el mapa para ver lo siguiente, que es el desplazamiento, que es la distancia más corta existente entre la posición final y la posición inicial. Básicamente el desplazamiento es esto. Una línea recta, la distancia más corta que existe entre el punto del que sales y el punto al que llegas. Eso es el desplazamiento. Respuesta de examen, el desplazamiento es la distancia más corta existente entre la posición final y la posición inicial. ¿Y qué es eso de posición final e inicial? Pues bueno, se puede intuir por el nombre. La posición inicial es la posición en la que tú inicias, la posición en la que tú estás cuando empiezas el movimiento, y la posición final es la posición en la que finaliza el movimiento, que es donde tú acabas, donde tú llegas, tú o lo que sea el móvil. Fórmulas, porque en física y química siempre tiene que haber fórmulas. X0 es la posición inicial y XF es la posición final. Y esta cosa rara de aquí, este símbolo que parece un triángulo, eso es la fórmula del desplazamiento. El desplazamiento es igual a la posición final menos la posición inicial. Luego está la posición. ¿Qué es eso? Pues bueno,
la posición del móvil en un momento determinado. Sabemos que la posición es la ubicación, es el lugar donde uno está. Imagínate que el rombo azul eres tú. Al principio, tu X, tu posición, es X0, que es la posición inicial, que por cierto, a veces aparece como XY de posición inicial. Puede aparecer como la Y o como la 0. Ambas son válidas. Bueno, eso, estás en la posición 0, X0, porque estás en la posición inicial, porque estás en el principio. Ahora digamos que avanzas un poco, avanzas 5 metros. Pues X es igual a 5 metros, porque has avanzado 5 metros y esa es tu posición en ese momento. Si retrocedieras 1 metro, tu posición sería X4, porque ahora estás 1 metro más cerca de la posición inicial. Después está el espacio recorrido, que es la distancia que el móvil ha recorrido a lo largo de la trayectoria. En este caso, el espacio recorrido sería igual a la posición, porque está en X 5 metros, está en la posición 5 metros, y eso es porque ha recorrido 5 metros. Entonces, ese es el espacio recorrido. Y eso serían algunas de las propiedades del movimiento. Luego está otra que es la velocidad. La velocidad a la que un móvil se mueve. Volvamos con nuestro SEAT. Digamos que va a 69 km por hora. Esto ya todos sabemos de cajón lo que es la velocidad de un coche. Va a 10 km por hora, 69, 50, 100... La velocidad a la que se desplaza. Pero realmente y científicamente, ¿cómo definiríamos esa velocidad? ¿Qué es eso de la velocidad? Bueno, 69 km por hora. 69 km por hora. Es decir, 69 km en una hora. Es decir, un espacio recorrido por un móvil en un tiempo determinado. La velocidad mide el espacio que recorre un móvil en un tiempo determinado. Así que si nos preguntan qué es la velocidad, ya tenemos una respuesta. La velocidad es una magnitud, una medida, que mide la rapidez de un movimiento. O que mide el espacio que recorre un móvil en un tiempo determinado. Ambas respuestas deberían ser válidas en un examen. Y luego ya, para dejarle claro al profesor que te mereces el punto entero, puedes añadir se mide en el sistema internacional en metros por segundo, ya que eso de kilómetros por hora no es un estándar en realidad. Lo científico, en ciencia física, se mide siempre la velocidad en metros partido segundos. Ahora, ¿cómo se obtiene la velocidad media, la fórmula? ¿De dónde sacamos esto de 69 kilómetros en una hora? Perdón por el ruido. La velocidad media se obtiene dividiendo el espacio recorrido entre el tiempo empleado. Velocidad media igual a el espacio que recorres entre el tiempo que tardas en recorrerlo. Por ejemplo, yo ayer mismo, esto es verdad, salí a correr, hice unos 10 kilómetros y tardé 2 horas. Fui andando más que corriendo. Entonces, si dividimos los 10 kilómetros entre las 2 horas, la velocidad media es de 5 kilómetros por hora. Y ya sacamos la velocidad. Ahora viene una parte que, bueno, que no me gusta, básicamente porque, y con perdón, es lo único que no tengo ni idea, no tengo claro cómo explicar, que son los factores de conversión. Eso porque a veces nos pedirán que comparemos velocidades en diferentes magnitudes. Por ejemplo, un vehículo de Fórmula 1 que va a 303,5 metros partido segundo y un avión que va a 900 kilómetros partido horas. Y nos pregunta cuál es el más rápido en este ejemplo. Claro, no puedes comparar metros segundo con kilómetros hora. Y aunque es verdad que se supone podrías hacer de cabeza 900 kilómetros son 90.000 metros, una hora, 3.000 segundos. A ver, lo puedes hacer de cabeza. Pero por lo que he visto hay una tendencia a no permitir esto en un examen. Se piden siempre los factores de conversión. Y yo con perdón, ya lo siento, es que no me aclaro, no sé cómo explicarlo. Entonces dejaré en la descripción algún vídeo o algo que lo explique bien. Porque es que yo sencillamente no lo entiendo, lo siento mucho. Hay que tener eso en cuenta, que para trabajar con varias velocidades, varias magnitudes, hay que tenerlo todo en la misma unidad y para eso siempre hay que hacerlo con factores de conversión en el examen. Pero bueno, el caso. Dejemos eso de lado y pasemos con lo siguiente. Las gráficas. Representaciones gráficas de las propiedades de la velocidad que acabamos de ver. Gráficas velocidad-tiempo. Esto es una gráfica, si no sabes lo que es. Una representación en un eje de diferentes magnitudes, diferentes propiedades que hemos visto. Las gráficas tienen el eje X, que es el horizontal, y el eje Y, que es el vertical. Podemos representar, por ejemplo, en el eje X el tiempo y en el eje Y la distancia. Y es hacer un gráfico así. Esto será una representación, esto sería un gráfico espacio-tiempo. Lo podemos dividir en tramos y tendríamos que el móvil, quien sea que esté realizando el movimiento de este gráfico, en un primer tramo recorre 30 metros en 5 segundos. En el segundo tramo, en otros 5 segundos, pasa de 30 metros a 80 metros, velocidad final menos velocidad inicial igual a 50, el espacio recorrido serían 50 metros en 5 segundos, luego en el tramo 3 recorre menos 40 metros. Esto es porque en una gráfica en física y química no puedes poner 40 metros adelante, 40 metros atrás.
Lo que se hace es, si lo contrario de avanzar es retroceder, lo contrario de un número positivo, que es un número negativo. Entonces, cuando retrocedes, se pondría el espacio recorrido en negativo, menos 40 metros en 5 segundos. Luego en el tramo 4 veríamos que está parado por 10 segundos, y luego en el tramo 5 otros menos 40 metros en 10 segundos, hasta que llega a la posición 0. Esto es un ejemplo de un gráfico espacio-tiempo. Luego también podemos calcular la velocidad por tramos, que es básicamente dividir el gráfico por tramos, ya que, como puedes ver, hay puntos, cada punto se traduce en un cambio en el gráfico. Entonces, entre un punto y otro punto tienes una velocidad final y una velocidad inicial. Eso es un tramo, y ese tramo puedes calcular su velocidad, ya que en algunos ejercicios te pedirán, por ejemplo, velocidad por tramos de este movimiento, o te dirá, ¿este tramo es un MRU, MRUA o qué es? Que ya eso lo veremos al final. Pero bueno, eso, se puede dividir en tramos los gráficos. Y bueno, la velocidad del tramo, pues, al igual que la velocidad, el espacio recorrido entre el tiempo. Es decir, posición final menos posición inicial dividido entre el tiempo que dura el tramo. 5 o 10 segundos, 1 minuto, 3, lo que sea. Luego también estaría la gráfica velocidad-tiempo, que representa la velocidad que tiene el móvil en cada momento del movimiento, por ejemplo. Hay otras gráficas, pero es casi todo el rato lo mismo, las gráficas. El eje Y es un dato, el eje X es otro dato. Es una representación gráfica de los datos del movimiento. Y bueno, con eso el movimiento como tal ya estaría explicado. Ahora vamos a ver los tres tipos de movimientos: el MRU, el MRUA y el MCU. Empecemos por el MRU. Movimiento rectilíneo uniforme. Por el nombre se puede intuir qué es esto. Es un movimiento rectilíneo, es decir, que sigue una línea recta, y uniforme. Uniforme es que no cambias, todo el rato lo mismo. Por ejemplo, otra vez el querido SEAT. Digamos que está en una carretera a 110 km por hora y no cambia la velocidad. En ningún momento pasa ni a 111 ni a 109. 110 km por hora todo el rato. E imaginemos que, pues por arte de magia, la carretera es totalmente recta. Este vehículo se mueve a una velocidad totalmente constante por una carretera totalmente recta, en una línea totalmente recta. Eso, si ese fuera el caso, nuestro SEAT tendría un movimiento rectilíneo uniforme, un MRU. Dato curioso, en la gráfica velocidad-tiempo sería una línea recta, porque la velocidad no cambia, da igual el minuto 1, el minuto 5, nuestro SEAT va constantemente a 110 km por hora. Entonces, este gráfico no varía. Luego está el MRUA, que es parecido pero no es lo mismo. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Movimiento rectilíneo, línea recta otra vez, uniformemente acelerado. Es decir, que está acelerado y que esa aceleración no cambia. Digamos, nuestro SEAT está otra vez en una carretera totalmente recta, pero está a 0 km por hora. Te subes, arrancas y empiezas. Pasas a 10 en 5 segundos. En otros 5 segundos pasas a 20. En otros 5 segundos a 30. En otros 5 segundos a 40. Sigues así. Llegas a 100. Llegas a 150. A 120. Sigues. Todo el rato lo mismo. Cada 5 segundos más 10 km por hora. Una aceleración constante. Eso sería un MRUA. La gráfica de velocidad-tiempo, como se puede ver, aumenta de forma consistente. Es decir, aumenta con el mismo ritmo todo el rato. Puede aumentar o también puede disminuir si la aceleración es negativa. Pero aquí falla una cosa. Quizá te esté costando entenderlo porque hay una cosa que no hemos explicado todavía. Movimiento uniformemente acelerado. A ver, desde una perspectiva física, ¿qué es la aceleración? O sea, ¿de qué estoy hablando? Pues mira, me explico. La aceleración es una magnitud, es una medida que mide el aumento o la disminución, es decir, que mide el cambio de la velocidad de un móvil en un movimiento. La aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividida entre el tiempo. Aviso, la aceleración debería estar en metros por segundo al cuadrado, por lo que probablemente tendrás que usar factores de conversión para conseguir la aceleración. Quiero decir, porque la velocidad quizá te la den en kilómetros por hora o cualquier otra magnitud, y para obtener la aceleración tendrías que convertir eso a metros por segundo, para obtener la aceleración, que es metros por segundo al cuadrado, que no se olvide el cuadrado. Ahora que entendemos más o menos lo que es la aceleración, podemos volver a la gráfica velocidad-tiempo del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la cual va hacia arriba o hacia abajo, porque como está acelerando, la velocidad va cambiando y de forma uniforme, o sea, no hay giros, no hay cambios, no hay nada. Fíjate que la aceleración puede ser positiva si el móvil acelera o negativa si el móvil frena.
Al igual que el desplazamiento puede ser negativo cuando retrocedes, la aceleración puede ser negativa cuando frenas, porque estás haciendo lo contrario de acelerar. Luego está la gráfica posición-tiempo del MRUA, que es una parábola. Parábola es esta forma, que va aumentando y poco a poco va aumentando más rápido. Esto es porque el móvil va acelerando, por lo que cada vez se aleja más rápido del sistema de referencia. Mira, si tú coges un coche y arrancas, pasas de 0 a 1, de 1 a 2, de 2 a 3. Vas acelerando, tienes la misma aceleración. Al principio te mueves lento, si yo estuviera al lado tuyo y tú arrancas, al principio yo te puedo seguir el ritmo, pero poco a poco vas cada vez más rápido. Y eventualmente llega un punto que no puedo seguirte el ritmo, aunque tu aceleración sea la misma, como cada vez vas acelerando, cada vez vas más rápido. Y por eso en la gráfica se ve una parábola. Y eso sería el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el MRUA. Y por último está el movimiento circular uniforme, el MCU. Es un movimiento que hace círculos, es circular y que también es uniforme, que no cambia. Vamos a coger una rotonda y para no ser tan repetitivos con el SEAT vamos a coger un Porsche. Llegamos que esta posición es el punto de referencia. Vamos a coger el coche y vamos a dar una vuelta alrededor de la rotonda. Vamos a hacer un círculo. Esto sería un movimiento circular. Suponiendo que el círculo es perfecto y que es uniforme, es decir, que Porsche ha ido a la misma velocidad dando toda la vuelta, sería un movimiento circular uniforme, que tiene, aparte de lo normal, velocidad, trayecto, toda la cosa, tiene el periodo, que es una T. Y no me he equivocado, no es una P, es una T. T igual a periodo. Y el periodo es el tiempo que tarda el móvil en dar una vuelta completa al círculo. Se mide en segundos. Y luego estaría la F, que es la frecuencia. Es el número de veces que se repite el movimiento en un tiempo determinado, y se mide en hercios, para que entiendas un poco mejor. Por ejemplo, si el Porsche tarda un segundo en dar la vuelta entera, su frecuencia es de 1 hercio. O sea, el hercio mide básicamente el número de veces que se repite el movimiento en un tiempo determinado. Si en un segundo dieras 3 vueltas, serían 3 hercios en un segundo, la frecuencia del movimiento circular uniforme. Y con eso ya estaríamos, ya hemos visto todo, el MRUA, el MRU, el MCU, el movimiento, ya hemos aparcado todo. Así que bueno, muchas gracias por ver, cualquier duda en los comentarios me preguntas o por donde sea. Muy buena suerte con tus exámenes, que Dios te bendiga, cuídate, tengas muy buen día, tarde o noche cuando hayas visto esto, saludos.